Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. La razón, su acto supremo es reconocer que aquí me paro, como a las 7:30 me planto, y después comienza algo que es otra realidad donde yo ya no llego. Entonces esto es muy importante, el ver cómo la fe nos da certezas. Y decía también Santo Tomás de Aquino cómo la certeza que nos viene de la fe es mayor incluso que la certeza empírica. ¿Por qué? Pues porque se apoya en Dios, en su palabra, en ese Dios que no puede ni engañarse ni engañarnos y que es la verdad suprema, absoluta. Bueno, pues esto, seguimos ahora, me he hecho un pequeño, no sé si pequeño o largo, excursus, pero creo que puede ayudar también en lo que es la relación entre la razón y la fe y cómo la Iglesia se acerca también a estos misterios. Entonces veis que ese problema, razón y fe, ha estado ahí siempre. La Iglesia ha buscado un equilibrio. La Iglesia nunca ha rechazado la razón, al contrario, la admite, la valora, pero al mismo tiempo reconoce que la razón llega hasta donde llega y que dentro de los mismos datos de la teología pues se incluyen los datos que nos vienen revelados. Cuando Dios nos da unas verdades que nos han sido reveladas, la teología usa esas verdades y empieza a reflexionar sobre ellas, no parte de cero, sino que ya empieza con unas verdades que nos han sido confiadas, lo que es el depositum fidei, el depósito de la fe. Bueno, este doble planteamiento, Berengario da prevalencia a la razón al acercarse a la Eucaristía. Lanfranco de Bec da prevalencia a la fe. Entonces, ¿qué le pasa a Berengario teniendo ese planteamiento? Que el pan y el vino significan. Aquí ya hay una clara, no hay una transformación. Él no dice nunca que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre, ni siquiera en misterio, de esa manera sacramental, como decía Pazcasio Radberto, sino que el pan y el vino siguen siendo lo que eran. No hay una transformación, no hay una conversión de los dones. ¿Y qué significa? Solamente significan. Es un símbolo, pero que está vacío de contenido. Está vacío de realidad, de presencia. Para él, la sustancia es el conjunto de la materia y la forma. No separa las dos, como va a ver después con Santo Tomás de Aquino, como es la explicación que estamos dando, ¿no?, de la sustancia y los accidentes, basándonos en esa filosofía, sino que es una única realidad para él. La sustancia es la materia y la forma, los accidentes. Entonces, si las especies no cambian, si yo veo que el pan sigue siendo pan y que el vino sigue siendo vino, y que yo tengo una mentalidad empirista, basada solo en la razón, pues ¿qué me dice? Si esto es pan y después sigue siendo pan, sabe a pan, pesa como pan, pues esto es pan. Pues claro, no llega más allá. Entonces es solamente una presencia simbólica. Si las especies no cambian, no puede haber cambio en la sustancia y niega también la multilocación. Es decir, que según su manera de pensar, si Jesucristo está glorioso en el cielo, no puede estar presente en todos los sitios donde está la presencia eucarística, porque no llega a entender la presencia sacramental. Bueno, Lanfranco de Bec sabe diferenciar entre sustancia y especies, la materia y la forma, lo que es como la realidad profunda
y lo que son las especies, los accidentes, lo que se ve hacia afuera. Y esa diferenciación hace posible la fe verdadera, que aunque se ve pan, aunque pesa como pan, aunque sabe como pan, hay una realidad más profunda que es la presencia del Señor. Las sustancias del pan y el vino son milagrosamente convertidas en la sustancia del cuerpo y la sangre y permanecen las especies. Pero veis, Berengario de Tours decía, no hay, el pan y el vino siguen siendo pan y el vino, y aquí se está hablando ya de una conversión milagrosa, de una conversión milagrosa. Y permanecen las especies, la apariencia, el peso, el gusto, pues se mantiene, que es acercarse a la teología. Entonces, el sínodo romano, pues ¿qué pasó? Berengario empezó a predicar estas doctrinas y todo el mundo dijo, oye, este tío es un hereje. Entonces hay varios sínodos que le condenan. Sínodo de Vercelli en 1050, sínodo de Florencia en 1055, otro sínodo romano de 1059. Y finalmente el sínodo romano de 1079, pues se le obliga a hacer una profesión de fe. Es decir, oye, todo eso que tú estás enseñando no es la fe de la Iglesia. Entonces, si tú quieres mantenerte en comunión con la fe de la Iglesia, tienes que hacer públicamente y firmarla una confesión de fe, donde tú estás afirmando que crees lo que la Iglesia cree. Entonces, eso es parte de esa confesión que él tuvo que hacer. El pan y el vino, por las palabras del Redentor, se convierten sustancialmente, lo otro en latín es el texto original, substantialiter converti, son convertidas sustancialmente en su realidad profunda, en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo. Entonces se le obliga a Berengario a que haga públicamente esa profesión de fe para seguir en comunión con la Iglesia. Bueno, pues antes de entrar a Santo Tomás de Aquino vamos a hacer una pequeña aclaración que a lo mejor creo que puede ser útil, aunque sea breve. Claro, estamos hablando de todo esto de la terminología, ¿no? Y ahora vamos a ver Santo Tomás de Aquino y cómo usa ya la filosofía de Aristóteles. Claro, nos puede surgir la pregunta, ¿cómo un señor que vivió en el siglo V, VI antes de Cristo, y estamos diciendo que Berengario de Tours y el mismo Pascasio Radberto en el siglo IX no tienen las herramientas de la filosofía? Si eso ya estaba, si eso ya existía, ¿cómo es que no lo tienen? Pues ¿cómo se responde a esa pregunta? Pues se responde diciendo que los escritos de Aristóteles se perdieron, no se conservaron en griego. Entonces, ¿cómo lo sabemos o cómo hemos tenido acceso a ellos? Porque los árabes los habían traducido al árabe. Entonces, a través de esos escritos que se tradujeron al árabe, se tenían las obras de Aristóteles. ¿Qué pasó? Pues después la Escuela de Traductores de Toledo tradujo otra vez al latín las obras de Aristóteles, del árabe al latín. Entonces, a través del latín, esa filosofía aristotélica llegó a Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino lo que hace es leerla, recogerla y de alguna manera bautizarla. Es decir, todo lo que era aprovechable, todo lo que está de acuerdo a la razón, tampoco va contra la fe. No va, la razón y la fe no son opuestas, pero como estamos diciendo, la razón se para donde se para. Entonces, Santo Tomás de Aquino lo que hace es asumir toda esa doctrina de la filosofía de Aristóteles y usarla todo lo que puede para explicar la fe. Y para explicar estas cosas, en concreto sobre el tema de la Eucaristía, pues Santo Tomás, dada la situación que se estaba viviendo y todo el tema este de la
de Berengario de Tours y la falta de fe en la presencia real, la herejía, que estaba todavía a flote, pues Santo Tomás, se centra sobre todo en explicar la transustanciación, el modo de conversión y la presencia real. La Eucaristía tiene distintas dimensiones y que la dimensión sacrificial es también esencial dentro de la Eucaristía, y Santo Tomás de Aquino no se ocupó de ella en profundidad. La menciona, pero no se metió a reflexionar o a explicarla, y como digo, ese concepto de memorial, que es un concepto bíblico, pues Santo Tomás no lo desarrolla propiamente. Doctrina de la transustanciación, en la Suma Teológica, la tercera parte, cuestión 75, por si alguien tiene curiosidad. Dice, a ver, esta presencia no puede ser conocida por los sentidos, sino solo por la fe que se apoya en la autoridad divina. Ese es el planteamiento de base con el que Santo Tomás se acerca. No puede ser comprendida, conocida por los sentidos. Los sentidos, ¿qué dice él en los himnos eucarísticos que cantamos? ¿Sabéis? Una historia muy bonita, lo puedo, así entre paréntesis, muy brevemente. Pues en el siglo XIII, justo la época de Santo Tomás, había también Santa Juliana de Montcornillon, que era una monja que vivía en Bélgica. Entonces ella tuvo unas revelaciones del Señor donde veía el sol brillante con una mancha negra. Y entonces el Señor le dijo que esa mancha negra era que faltaba en la iglesia una fiesta dedicada al cuerpo del Señor, a la Eucaristía, el Corpus Christi. Entonces, allí en Lieja, donde ella estaba, había un diácono, pero un diácono que estaba pues al tanto de todo esto. Entonces todo eso llegó al obispo y allí en Lieja fue la primera vez donde se celebró la fiesta del Corpus Christi. Pues mira por dónde, con golpes de providencia, ese diácono llega a ser el Papa Urbano IV. Y entonces, estando no en Roma, sino en Orvieto, que está como una hora al norte de Roma, pues tuvo lugar en un pueblito que está allí cerca, que se llama Bolsena, tuvo lugar un milagro eucarístico, donde el cuerpo del Señor sangró y la sangre manchó los corporales. Entonces, el Papa, que estaba en Orvieto, coincide que está allí también Santo Tomás de Aquino, en Orvieto, que hay un convento dominico, se conserva todavía, si alguna vez vais, el crucifijo delante del cual rezaba Santo Tomás de Aquino. Entonces el Papa organiza un cortejo, una procesión, y pide que se lleve desde Bolsena, que se saquen los corporales, y él sale desde Orvieto a recibirlos, y solemnemente entran en procesión en Orvieto, y en la catedral se construye una capilla que es como un relicario para custodiar esos corporales. Y entonces el Papa Urbano IV decide establecer en la Iglesia, ya en la Iglesia Universal, la fiesta del Corpus Christi, y le pide a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura de Bañorregio, que era entonces el superior de los franciscanos. Bañorregio está también muy cerca de Orvieto, es que es todo el providencial, que estaban todos ahí muy cerquita. Entonces les pide a los dos que escriban himnos para la liturgia del Corpus Christi. Entonces, los dos rezan, los dos escriben, y llega el día que el Papa se los pide y se encuentran allí, y San Buenaventura le dice a Santo Tomás: déjame leer los que has escrito. Entonces Santo Tomás se lo pasa, San Buenaventura lo lee, y después de leer lo de Santo Tomás, coge los suyos y los rompe y los tira. Entonces, por eso en la Iglesia tenemos hoy los himnos de Santo Tomás de Aquino para la liturgia del Corpus Christi. Adoro te devote, latens deitas, deidad que estás latente, que estás oculta. ¿Qué dice también? Visus
por esto venía toda esta historia. No puede ser conocida por los sentidos, que dice visus, gustus, tactus, in te fallitur. El gusto, la vista, el tacto fallan en ti ante tu presencia. Pues eso dicen los himnos de Santo Tomás.